días para todos. Quiero contarles que el tema siguiente a desarrollar tiene que ver, sí, con las emociones, con la salud. ¿Le ha pasado que un día, por ejemplo, usted amanece de buenas, otro día amanece de malas, otro día siente que tiene tal vez un poco de ansiedad o bien algún ataque de pánico? Son muchas las emociones que pueden sentir nosotros, ¿verdad? Dependiendo de la situación, pero ¿qué factores hacen que una persona necesite tomar un medicamento para poder mejorar esa calidad de vida? Vamos a abordar el tema en compañía del doctor Fabio Alfaro, a quien le damos la bienvenida el día de hoy a la revista. ¿Cómo está, don Fabio? Buenos días, Fabio. Todo bien por dicha, un gusto como siempre estar por acá. Muchas gracias. Es un tema en el que tenemos también mucho que aprender y por supuesto ayudarle a muchas personas que del otro lado de la pantalla pueden ser que estén experimentando situaciones como esta. Se les llama polaridades de la emoción. A este pico de emociones. Así es, Fabi. Una de las cosas que más fluctúan en el comportamiento humano, y creo que todos los hemos experimentado, es que son las emociones, ¿verdad? Recordemos que las emociones están ahí para permitirnos a nosotros sobrevivir, adaptarnos y tomar decisiones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguna de estas emociones se sale más allá de su nivel funcional y empieza a generar algunos cambios en la vida de la persona? Aquí es cuando ya tenemos que poner ojo, ¿verdad? Vamos a mencionar lo más común, que son las emociones primarias. Yo creo que todos las conocemos y las hemos visto muy bien representadas en películas, como la película de Disney, que las representa de una manera muy jocosa, muy divertida. Exactamente. Dentro de estas emociones, que son 5, hablamos de las emociones primarias, ¿verdad? Aquí vamos a mencionar que hay 2 que podrían considerarse o que son mal llamadas emociones negativas. ¿Y por qué digo mal llamadas? Porque aunque sean consideradas negativas, son emociones que las necesitamos. Que necesitamos, efectivamente, que son, por ejemplo, la tristeza o el enojo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estas 2 emociones consideradas negativas empiezan a predominar en el día a día y en el comportamiento de la persona? Ya aquí esto nos puede llevar a presentar cuadros clínicos que ahí sí uno dice, ok, aquí algo está sucediendo, necesitamos apoyo psicológico, necesitamos apoyo médico psiquiátrico para poder seguir adelante y que ese predominio de emociones negativas no nos lleven a cuadros como una distimia o una depresión, que hoy por hoy las tenemos en un nivel altísimo de incidencia en la población en general. ¿Las personas son realmente conscientes de que tienen esos picos de emociones durante el día? Mira, pasa algo muy curioso, Fabi, es que lamentablemente no se nos ha educado para gestionar las emociones. La inteligencia emocional ha quedado como relegada por ahí y entonces a las personas no se les educa ni a gestionar las emociones ni a entender por qué estoy experimentando X o Y emoción. Y muchas veces lo que tenemos es un colocho, un enredo, no sabemos ni siquiera qué es lo que sentimos. Entonces, estando en esta situación y al mismo tiempo inciden otros factores, por ejemplo, factores genéticos, hereditarios, qué sé yo, familias que tienen antecedentes de depresión, familias con antecedentes de distimia, si a esto le sumamos factores estresantes del medio ambiente y del medio externo, pues obviamente van a ir sumando gotitas de agua a que esto en algún momento llegue a considerarse un trastorno clínico que requiera una intervención médica o psicológica. Hablemos de esos estabilizadores de ánimo, entonces, para las personas que sí lo requieran. Primero, si existen, cuáles son, quiénes amerita consumirlos. Ok, efectivamente. Bueno, vamos a hablar principalmente de quiénes ameritan consumirlos y después cuáles y por qué, ¿verdad? Recordemos que hay ya factores que los consideramos trastornos médicos que ya necesitan ese seguimiento. Dentro de ellos mencionamos a la distimia, que la distimia es un estado de ánimo que ha estado presente, esto es importante, por un tiempo por lo menos de 2 años en una persona adulta y en niños y en adolescentes, muy importante esta población, durante 1 año, donde el estado de ánimo de esta persona es predominantemente triste, pero no es tan fuerte como para considerarse una depresión. ¿Qué pasa? Que la persona sigue funcionando en su vida, pero va como en automático. Es decir, no disfruta de su vida diaria, no disfruta del trabajo, pasa triste, pasa, como llamamos en buen tico, ahuevado, bajoneado, ¿verdad? Estas personas usualmente podrían tratarse a través de psicoterapia y en algunos casos requerir tratamiento médico psiquiátrico con antidepresivos o estabilizadores del ánimo. Ahora, mencionamos el otro cuadro clínico que ya es más severo, que es cuando hablamos de depresión mayor. La depresión mayor ya ahí sí implica que la funcionalidad de la persona en su día a día se ve truncada.
esta persona va a tener problemas a nivel de las relaciones interpersonales, a nivel del trabajo, a nivel de la vida social, es decir, ya no puede llevar una vida normal como sí lo hace la persona distímica que no tiene el cuadro tan marcado. Okay, ¿cómo sabemos que una persona está en un trastorno de estos depresivos? Pues bueno, hay formas en las que los médicos diagnosticamos este tipo de depresiones. En el caso de la depresión tiene que estar un cambio en el estado de ánimo, al menos durante 2 semanas, que sea significativo, es decir, que previo a eso la persona estaba bien y que tenga al menos 5 de los siguientes síntomas. Y de estos síntomas, 2 tienen que ser estado de ánimo triste y pérdida de interés o de placer por las cosas que normalmente a la persona le gustaba hacer. Exactamente. Y de ahí le empezamos a sumar otros factores. Por ejemplo, alteraciones en el sueño, por ejemplo, insomnio o hiperinsomnio, o sea, o duerme mucho o casi no duerme nada, alteraciones en la alimentación o pérdida de peso, ideas constantes de inutilidad o de que no sirvo para nada, ideas recurrentes de muerte o de suicidio, fatiga crónica o cansancio excesivo, alteraciones en la concentración, en fin, ahí vamos sumando. Cuando ya tenemos 5 de esos factores y que estén presentes al menos uno de los que te dije al principio, ya hablamos de que es una persona que puede estar en una depresión franca. Aquí sí ya necesitamos no solamente el apoyo de la psicoterapia, sino que también ya tenemos que valernos de una evaluación compleja para poder definir cuál de la gran cantidad de antidepresivos que tenemos se ajusta mejor a los síntomas que tenga esa persona, ¿verdad? Y no solamente antidepresivos, podemos valernos, por ejemplo, también de medicamentos que nos ayuden a controlar el sueño, a controlar la ansiedad y de esa forma ir poco a poco evaluando cómo esta persona va saliendo de ese trastorno. Usted habló de la distimia y también de la depresión. Podemos incluir ahí también los ataques de pánico, ¿verdad? Que son muy comunes, lastimosamente, y problemas de ansiedad. Absolutamente. Incluso. Como conversábamos la semana pasada propiamente sobre este tema de la ansiedad, recordemos que todos estos pueden ser presentaciones clínicas que están per se, es decir, yo puedo estar solamente ansioso, puedo estar solamente depresivo o tener una de las dos y cada una de estas puede llevarme a que yo caiga en otro trastorno. Por ejemplo, usualmente la persona ansiosa, al tener recurrentemente episodios de ansiedad, al no poder salir y comportarse socialmente por el temor de que tenga un episodio ansioso, pues con el tiempo esto va sumando a otros factores y puede generar que la persona tenga un bajo estado de ánimo y eventualmente desencadenar una distimia o una depresión. O usualmente la depresión también tiene como vecino ahí cercano la parte ansiosa, ¿verdad? Esa persona que está depresiva, no se siente bien, ya no se puede comportar adecuadamente, eso ya empieza a generar ansiedad. Entonces, muchas veces estos cuadros clínicos son en conjunto. Es muy poco probable que encontremos así como solamente uno de los dos. En algún momento detona. Depresión, ansiedad, distimia y van ahí, en ese movimiento, ¿verdad? Podríamos decir que hay 3 tipos de personas: las que toman medicamento cuando realmente lo necesitan, las que toman medicamento por cualquier cosa y las que no les gusta tomar medicamento del todo, pero cuando amerita realmente tomarlo, ¿verdad? Ok, absolutamente. El tomar la decisión de cuándo la persona debe medicarse es algo que se lleva en conjunto entre la relación médico-paciente y obviamente valorando muy bien cuánto de la sintomatología está afectando a esta persona. Definitivamente hay personas que del todo no les gusta tomar este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque existe un gran tabú sobre este medicamento, mucho ¿verdad? Temor también. Hay mucho temor, que la gente dice que me va a generar dependencia, que si no sigo tomando esto no voy a poder volver a funcionar normal en mi vida. ¿Y esto podría suceder? Efectivamente. ¿Podría generar esa dependencia? Sí, vamos a ver, los medicamentos es importante no satanizarlos. Si nosotros utilizamos cualquier medicamento, desde un acetaminofén hasta un antigripal, de manera incorrecta, me va a generar efectos adversos indeseables. Pasa exactamente lo mismo con los medicamentos que son para salud mental, antidepresivos, ansiolíticos. Si yo los uso de manera correcta, en el tiempo indicado y en compañía con mi médico de manera constante, no debería por qué tener efectos secundarios indeseables y más bien vamos a observar ese beneficio extra que nos va a dar para salir de nuestro cuadro depresivo o ansioso. Ok, perfecto. ¿Estos realmente pueden ayudar a mejorar la calidad de vida? Absolutamente, está demostrado. Recordemos que cuando nosotros tenemos cuadros, por ejemplo, depresivos, existe un desbalance químico a nivel cerebral y en algunos casos, para no decir que en todos o en la mayoría, necesitamos estabilizar
esos neurotransmisores a nivel cerebral. ¿Para qué? Para que poco a poco podamos ir retomando esa normalidad que tanto buscamos, ese estado de ánimo que nos permite a nosotros tener una vida plena, que nos da a nosotros esa emoción de llevar a cabo cosas y demás, que muchas veces es lo que se pierde en la depresión. Mucho paciente depresivo lo que refiere es que ya se siente bien, pero nuevamente va como en automático. Me siento bien, pero tampoco tengo y como ese impulso. Y abandona el tratamiento también. Esto pasa también, abandonan el tratamiento. Con cualquier, ya sí. sea una gripe, ¿verdad? Me siento bien a los 2 días y lo deja. Igual en estos casos Absolutamente. también. Recordemos que el tratamiento de este tipo de padecimientos usualmente requiere mínimo 3 meses. ¿Por qué? Porque no son medicamentos que nos actúen del día de hoy para mañana, ¿ok? Necesitamos un nivel necesario del medicamento a nivel del organismo, por lo menos durante 3 meses para empezar a observar los efectos positivos. Usualmente los más rápidos empiezan a actuar entre 15 y 22 días. Entonces, a veces la persona está muy triste, está muy deprimida, empieza a tomar el medicamento y no siente ninguna mejoría, lo deja a los 10 días. ¿Qué pasa? Esto hay que explicarlo muy bien a los pacientes y hacerles entender a los pacientes que esto es normal y que va a pasar. Y por eso ese acompañamiento directo con, ojalá el psicólogo, porque esto debe ser un manejo multidisciplinario, el apoyo de la familia, el apoyo del psicólogo y el apoyo del médico, donde en conjunto podamos llevar a esa persona y darle ese soporte y ese mantenimiento para que su medicamento empiece a hacer efecto. Entonces, no es algo que se deba dejar a la larga, no es algo que yo me tomé el medicamento y ya me desentendí, no. Tenemos que llevar muy serio este control de manera constante y paulatina mientras que la persona va avanzando su padecimiento. Bueno, ya usted lo dijo, no es un efecto inmediato, se requieren por lo menos 3 meses. Así ¿Qué mismo pasa si después de esos 3 meses la persona sí no quiere dejar el tratamiento ya porque tiene una dependencia y cree que si lo deja no me voy a volver a sentir bien? Ok, pasa lo siguiente, este tipo de medicamentos, Fabi, no los podemos suspender de un día para otro, ¿ok? Porque si hacemos ese corte abrupto, nos puede generar que retrocedamos en nuestro padecimiento o que tenga también efectos secundarios. Entonces tenemos que hacerlo de manera paulatina. Por eso te digo que es súper importante ese acompañamiento médico. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a valorar a ese paciente en el lapso de también unos 3 meses, en el cual vamos disminuyendo la dosis y vamos observando cómo esa persona va evolucionando. Y, por supuesto, durante ese tiempo, nunca olvidarnos del acompañamiento de la psicoterapia. La psicoterapia la vamos a ocupar quienes hemos tenido ansiedad, quienes han tenido depresión o cualquier persona, porque eso es parte de la salud mental y es importantísimo no satanizar este tipo de intervenciones, independientemente de que yo haya sido diagnosticado o no con un padecimiento mental. Y lo importante al día de hoy que es cuidar nuestra salud mental, ¿verdad? Definitivamente, eso es fundamental porque hoy por hoy es una de las altas incidencias que tenemos, una de las epidemias de nuestro tiempo. Tristemente es así. Muchísimas gracias al doctor Fabio.